amigos, estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia y es necesario hacer un análisis y una reflexión sobre este largo camino que hemos recorrido hasta llegar al 2021. Hoy nos encontramos con el ex miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y también catedrático en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se trata del doctor Raúl Chanamé. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en este programa tan importante que divulga temas de reflexión. Así es, doctora, a usted las gracias por acompañarnos. Por favor, cuéntenos de qué trata esta quinta edición del libro La República Inconclusa. En conmemoración del Bicentenario hemos publicado o reeditado un libro que busca encontrar las claves por qué en 200 años no pudo cristalizarse plenamente el proyecto republicano ideado por San Martín y Bolívar. Entonces he hecho un recorrido histórico de cerca de 200 años, incluyendo documentos históricos, que nos permitan ver cómo una gran ilusión, por diversas razones culturales, sociológicas, no se pudieron cristalizar en el Perú. Y en los últimos años se ha demostrado que todavía, pues, nuestra república, como dijo Luis Alberto Sánchez, todavía es una república adolescente. Doctor, usted señala que en estos 200 años, por razones estructurales, no hemos podido consolidarnos como una república cabal y eficiente que cumpla con los principios de nuestros padres fundadores. ¿Cuáles serían estas razones? Una de las razones es que la tradición personalista se tradujo en el militarismo, que puso énfasis sobre las personas en vez de las instituciones. Es por eso que la historia del Perú está hecha de caudillos que muchas veces no respetaron las instituciones y menos las constituciones, ¿no? Las constituciones fueron simplemente instrumentos a veces para extender su poder político. Razón por la cual nuestra tradición cultural, nuestra tradición cívica todavía no se ha consolidado porque hemos dejado las instituciones y las hemos sustituido por las personas o los caudillos providenciales que periódicamente surgen en el Perú. Perfecto. Si hablamos de unas instituciones débiles y revisamos lo que ha pasado en el último proceso electoral, en el que lamentablemente nuestras instituciones democráticas han sido gravemente afectadas, atacadas, ¿esto respondería a que todavía no nos hemos logrado consolidar como una república y todavía no respetamos la democracia a cabalidad? ¿O cómo observa usted? Sí, yo creo que hay un conjunto de hechos que se han sintetizado en este proceso electoral. Por ejemplo, un tema que siempre se propuso y que lamentablemente hasta el momento no se ha establecido es el tema de un código electoral, de un código procesal electoral, para que todos tengamos previsión de cuáles son las alternativas procesales y legales en un proceso electoral. Yo creo que hoy día se hace más urgente este concepto de establecer normas claras antes de un proceso electoral. Y otra vez hemos incurrido en ese hierro que corresponde al Estado, al legislativo, no dar adecuadamente pues, una norma que permita prever el procedimiento electoral. Y yo creo que los países en América Latina que mejor han podido sortear la tensión que produce un proceso electoral son las que han tenido normas previsoras antes del proceso electoral, de tal manera que se hace indiscutible cuál es el procedimiento de impugnación. Creo que ese es una tarea urgente y eso significa que todos nos sometemos a la ley, todos nos sometemos a la norma, sin discusión, y eso fortalece a las instituciones. Pero si, como ocurre, seguimos teniendo una normatividad tan dispersa, tan compleja, tan abundante, eso se presta a cualquier interpretación ocasional que puede dañar un proceso electoral, ¿no? Por eso creo que esa es una idea primigenia que no hay que perderla de vista y hay que retornar a esa idea, hay que afirmarla porque ha sido una exigencia que creo que tiene una década
pero hasta el momento no se cristaliza. Esa es una tarea pendiente, en todo caso, para unificar la legislación electoral de nuestro país y así mejorar también los procesos electorales. Ahora, respecto a la participación que debe tener el ciudadano, porque muchas veces se le otorga la responsabilidad únicamente a nuestras autoridades, a nuestros representantes. Sin embargo, usted en una entrevista previa menciona que es importante la participación de un ciudadano virtuoso. ¿De qué trata? ¿Cómo es este ciudadano? ¿Cuáles son sus características? La República se pensó de que toda la estructura de poder debía residir en la ciudadanía, que los ciudadanos debían ser partícipes activos de la construcción de la ciudadanía, de la construcción de una cultura política que permita pues a cada uno de las personas controlar, fiscalizar, proponer, convertirse en legisladores colectivos. Esto no se ha podido hacer porque ha faltado una educación cívica que en las escuelas, en los colegios, en las universidades, se les eduque a los ciudadanos en una tradición cívica de deliberar, de proponer, de pactar, de acordar políticas públicas. Yo creo que esa tradición es la que deberíamos proponer en la escuela, en la educación, y los profesores deberían ser partícipes de este proceso, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Vemos que el día de hoy, por ejemplo, si vemos la parte policial de las noticias, vemos que hay muchos jóvenes que cometen actos antisociales. Y si leemos la biografía de ese joven, vamos a encontrar que tiene primaria y secundaria completa. Entonces decimos, ¿cómo es posible que una educación no haya podido establecer que cualquier joven común y corriente del Perú tenga una cultura de compromiso cívico, de la honradez, de los límites a la violencia? Entonces, la educación, de alguna manera, está evidenciando que ha fracasado en algunos aspectos, porque no ha generado ese compromiso de los jóvenes de integrarse pacíficamente al modelo institucional y sobre esa base, con el esfuerzo, con la virtud, hacerse pues ciudadanos de bien. La educación es un elemento fundamental para establecer una cultura cívica y una cultura republicana. Efectivamente, hay que fortalecer también nuestro sistema educativo. Otro problema que señala como parte de este problema es el centralismo. Ahora que se tienen los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales, ¿no se ha logrado solucionar este problema? ¿Por qué razón y cuáles serían las otras alternativas de solución? Lamentablemente se ha demostrado de que así como hay élites que han centralizado el poder, también hay élites regionales o provincianas que les ha faltado la estatura para entender los problemas de cada región. Y muchas veces han incurrido en ineficacia, en mala ejecución de proyectos y en el caso extremo la corrupción. Pero yo creo que las regiones necesitan planes de desarrollo, así como hablamos de que el Perú como país, como Estado, necesita un plan, un proyecto nacional como país, también cada región, cada localidad requiere que sus mejores hombres planifiquen y sueñen cómo queremos que sea Loreto, cómo queremos que sea el Cusco a futuro. O sea, se necesitan élites regionales potentes, con gran capacidad de entender la dinámica del mundo y ser buenos gestores, porque independiente de la corrupción, que hay que combatirla en todos los terrenos, también hay mucha ineficacia por parte del Estado, ¿no? Entonces eso no podemos sopesarlo. O sea, a veces se entregan grandes cantidades de recursos públicos y son malgastados en obras que no, inconducentes. Entonces ahí decimos, ¿qué ocurre en las regiones? ¿Qué ocurre con las élites regionales? ¿Hemos llevado a un buen nivel o
estamos careciendo de élites regionales, porque el proceso de regionalización tiene cerca de 20 años. Y hasta el momento no ha dado los frutos que esperamos. Ya han pasado 2 décadas, 4 lustros. Y en ese tiempo no hemos visto una región emblemática que, digamos, esta región se ha transformado mediante el proceso de regionalización. Entonces, el centralismo es malo, por supuesto, pero el otro problema que tenemos es que las regiones no están respondiendo a la expectativa económica que se les está brindando, porque periódicamente decimos que hay que aumentarles el presupuesto, correcto, pero ¿para qué aumentamos si hasta el momento los resultados son desalentadores? Sí. Es cierto. Y esto también se ha evidenciado, doctor, en el contexto de la pandemia, en una emergencia sanitaria en la que lamentablemente nuestros gobiernos regionales y locales tampoco han podido responder de manera adecuada. El tiempo es bastante breve, doctor, pero voy a terminar la entrevista citándolo a usted. Es necesario tomar el pasado como experiencia y plantear los retos del futuro. Por esa razón, como ciudadanos debemos preocuparnos en conocer nuestra historia y en leer libros tan interesantes como es esta edición de La República Inconclusa. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.